Años de sufrir las consecuencias del régimen correísta y la continuidad en muchos casos sobre endeudamiento, delitos contra la administración del Estado, agravado por la paralización económica y lo que trajo ahora la pandemia, ha hecho ver la necesidad urgente, no atendida hasta ahora, de cambiar el modelo económico y político a través de una reforma constitucional. Hernán Pérez, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Steffi. Un saludo a todos ustedes. Igualmente, este comité de reestructuración de la democracia que estuvo constituido por el expresidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, del que usted ahora forma parte, está auspiciando esta reforma constitucional que fortalezca la institucionalidad democrática. La idea es que el proyecto de reformas presentado por el comité se lo pueda votar en febrero del 2021 en consulta popular. Bueno, esa es nuestra aspiración y creo que tiene lógica para evitarnos que haya un evento electoral tras otro, ¿verdad? Como usted sabe, este ha sido un proceso lleno de ciertas complicaciones, pero finalmente obtuvimos el dictamen favorable de la Corte Constitucional e iniciamos la recolección de firmas. El Consejo Nacional Electoral, en una primera instancia, para variar, nos anularon una cantidad enorme de firmas. Continuamos, tuvimos que volver a recoger más firmas y finalmente logramos en exceso realmente presentar la firma. Hoy son prácticamente 300.000 ecuatorianos que respaldan este proyecto a nivel popular. Y luego de eso el proyecto fue presentado a la Asamblea. La Asamblea hace unas semanas se lo puso a conocimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Reformas e Enmiendas, y la comisión, presidida por la doctora Elizabeth Cabeza, nos llamó a los miembros de este comité a hacer una presentación y absolver algunas dudas que existen. Así que yo creo que estamos ya en la recta final. Esperemos que con el informe de la comisión pase al Pleno, y del Pleno prácticamente sea conocido en 2 debates, como dice la Constitución, el proyecto, y de ahí ya prácticamente estamos a puertas de ser presentado a referéndum, a conocimiento de la ciudadanía. ¿Qué es lo que se plantearía en ese referéndum? ¿El proyecto reforma los órganos de control político, el Consejo de Participación Ciudadana, eliminarlo, la Asamblea, Fiscalía, Contraloría, el Senado que se propone en la Asamblea? ¿Cómo refuerza el control político del órgano de legislación y de fiscalización? Porque quizás lo que les falta a los asambleístas en realidad no es ley, no es herramientas, sino voluntad de fiscalizar. Bueno, evidentemente, y eso no lo podemos lograr con ninguna reforma de una ley, de un reglamento, sino eso es un problema más bien de carácter político que va más allá de lo que podemos poner en un texto. El proyecto tiene 3 componentes. El uno, como usted señala, es la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana. Ahí nos ahorraríamos los ecuatorianos varios millones de dólares que se gastan hoy en día en mantener una burocracia que lo que hace es prácticamente repetir las mismas funciones que ya están asignadas a otros órganos. El otro componente es el fortalecimiento de la Fiscalía. La Fiscalía hoy en día es simplemente un apéndice de la función judicial y por ende está bajo la tutela del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto es increíble, esto es realmente inaudito. Todos los organismos internacionales recomiendan que la Fiscalía esté más bien, guarde una importante distancia con respecto a los órganos del poder estatal, y eso es lo que buscamos que la Fiscalía sea realmente una institución autónoma. Para eso se necesita hacer un ajuste en la Constitución. Y el tercer componente, que es probablemente el más importante, es una reforma integral a la Asamblea Nacional. La Asamblea, el órgano legislativo, como usted sabe, es el epicentro del sistema político en cualquier lugar del mundo, y en el Ecuador lo es, y lamentablemente ha sido fuente de enormes frustraciones en el Ecuador. El proyecto incluye la reducción importante del número de asambleístas. Comencemos por ahí.
Hoy en día hay 137 asambleístas titulares y suplentes o alternos. Los suplentes y alternos quedan eliminados en el proyecto de la Constitución. No vemos el sentido que tener simplemente esta figura. Luego de los 137 bajamos a 28 diputados, con los cuales quedaría una asamblea de 109 asambleístas, que en el Ecuador, con una población de 15, 17 millones de habitantes, nos parece que es una relación razonable. Esta reducción, luego hay que tomarle en cuenta que se crean dos cámaras, una de representación nacional, de 30 senadores elegidos por voto popular, eso es importante, y además a nivel nacional. Esta es la novedad. Hoy en día, Steffi, elegimos a 15 asambleístas nacionales. Ahora vamos a elegir a 30 asambleístas nacionales. Esa es una diferenciación. Y luego, digamos, la Cámara y el Senado, porque al suprimir también el Consejo de Participación, las designaciones de autoridades pasarían a manos de la Asamblea, de este Senado. ¿Cómo evitar que en esa nominación, en esa designación que haga el Senado de las autoridades de control, no estemos hablando solamente de un traslado a la Asamblea del tráfico de influencias, de la politiquería que venimos viendo? Bueno, es importante recalcar que la Cámara de Representación Nacional, el Senado, no va a ser el único actor en estas designaciones. Lo que contempla el proyecto es un proceso y un mecanismo de participación ciudadana a través de una comisión mixta que estaría compuesta de representantes de la sociedad civil y obviamente de algunos representantes de la Cámara de Baja, y luego de eso hay una selección que hace la comisión que la pone a disposición o a conocimiento del Senado, y lo que puede hacer el Senado realmente es vetar ese nombramiento con una votación bastante alta, que es de 2/3. Así que, si bien es cierto hay una participación de la Asamblea en la designación, no es la participación del pasado, en la que, como usted bien dice, simplemente el día viernes alzaban la mano y el día lunes se posesionaba el contralor, el superintendente, etcétera. Va a ser una selección rigurosa, una selección en la que haya una exposición de los candidatos o del candidato, tanto a nivel de del propio Senado como a través de la ciudadanía. Así que no volveríamos ni a la figura del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, ni tampoco, obviamente, a los vicios del pasado, de la llamada partidocracia, en la que estas designaciones formaban parte de un reparto en propiedad horizontal de los partidos políticos y de los movimientos, en la que realmente lo que primaban ahí eran simplemente intereses funestos para el país, como fue lo que vivimos durante esa época. Entonces, por un lado, la función nominadora de designación de las autoridades, al país le preocupa el tema de fiscalización también, la lucha anticorrupción, sobre todo en los últimos tiempos, y de ahí es importante el refuerzo permanente a la labor de fiscalía. Usted ya se refería, primero garantizar esa independencia, y luego, ¿en qué consiste ese refuerzo también cuando se descartó ese esfuerzo transitorio que significaría o que le hubiera dado una comisión de expertos internacionales de Naciones Unidas con presupuesto propio, como funciona en otros países, no como querían hacerlo aquí para que dependa del financiamiento del gobierno y para finalmente argumentar que no hay plata, que no había los recursos? Bueno, lamentablemente, como usted bien dice, esa es una decisión política. Esperamos que en el próximo gobierno haya realmente un compromiso de carácter definitivo con respecto a la constitución de esta comisión, que no sea un anexo al Ejecutivo, que es un absurdo eso de ahí, sino más bien, si hay alguna institución que debería estar cercana, es más bien a la Fiscalía. Ojalá que esto suceda. Lamentablemente, en este gobierno eso no se logró, y evidentemente sería un paso importante. El exalcalde Jaime Nebot anunció también el apoyo a una consulta popular. ¿Podría ser en la misma línea? Entiendo que la propuesta del exalcalde Nebot va más bien en la línea de una consulta que atiende o que apunta a ciertas políticas públicas. No creo que tengamos ningún reparo en apoyar ese tipo de consulta en el evento, pues obviamente que conozcamos en qué consiste la propuesta que hace el abogado Nebot.
Hernán Pérez Luz acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Una pausa y volvemos. No se vaya.